Bienvenidos a Project Redstone. En este podcast número 3.1, lo nombro así por el tema de que ya se me queda el tema de versiones en el aspecto de ingeniería de software. Bueno, vamos a hablar de unas temáticas, seguir con el tema de Israel y aquí quiero finalizar este punto, pues entramos intro. Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar de puntos de que ha pasado alguna serie de noticias y también aportar algunas técnicas, unas dos técnicas que conozco que pueden ayudar, por ejemplo, a pasar estos eventos y también en la vida cotidiana. Entonces, como primer punto, pues tenemos que Israel ha entrado a la guerra cibernética y ha habido múltiples ataques, mientras los gigantes tecnológicos necesitan o mandan ayuda. Por ejemplo, en Israel, pues ha habido problemas de hacking, por ejemplo, de páginas web, sitios web y también, por ejemplo, el aspecto de ciberseguridad, pues estuvo bastante involucrado. También aquí hay Big Tech como Intel, por ejemplo, que tiene una fábrica de chips ahí. Entonces, es bastante preocupante. O sea, esto desencadena justamente en problemas económicos. Bueno, tenemos acá la noticia también, ataque a Israel, ¿cómo pudo fallar un sistema tecnológico de inteligencia y armamentístico en la cúpula de hierro? Es una pregunta bastante interesante. Como ya mencioné en podcasts anteriores y otros canales también están, de geopolítica están hablando lo mismo. ¿Cómo es posible que uno de los sistemas de videovigilancia más avanzados del mundo haya pasado lo que haya pasado justamente con un concierto cerca de la frontera de Gaza? Y lo que pasó, lo que ya comenté en el podcast anterior. Bueno, aquí Wall Street Wolverine nos dice que Khalid Mashal, líder y miembro fundador de Hamas, emite un comunicado pidiendo a los musulmanes de todo el mundo mostrar su enfado desde este viernes 13 de octubre, que también estoy grabando este podcast, que comiencen el tema de la yihad, o sea, una yihad global, tanto económica y como para generar protestas y una serie, o sea, es lo que digo, o sea, se vienen momentos bastante eh, fuertes, digamos. O sea, esto no es broma. O sea, por ejemplo, ahora tiene sentido que en otro podcast creo que hablé del tema de la inmigración que está habiendo en Europa y en Estados Unidos, especialmente de países árabes y africanos que son también islámicos. Entonces, esta gente tiene su cultura, para ellos la yihad es normal. Por ejemplo, muchas de estas personas no se rigen por las leyes y cultura, especialmente por las leyes de los países europeos y en Estados Unidos. Entonces, por eso que en Estados Unidos y en Europa va a haber ciertos problemas y ya está comenzando a haber. Por ejemplo, en Francia en este año hubo unas protestas también por justamente la temática islámica. En Francia y París, que ardió todo el país, que también se están creando guetos en Barcelona, por ejemplo, en España, en Madrid, en Alemania. O sea, hay lugares que crean guetos donde la policía no entra. O sea, entonces no es meter miedo, simplemente es lo que está pasando. Bueno, acá el tema también nos llega de Negocios TV, por ejemplo, a justamente sacar estos puntos. Como primer punto, así amanece hoy, viernes 13 de octubre, en la cual el jefe militar de Israel pues hace un indicativo de que ha llegado el momento y que la ONU debe evacuar personal. Irán sabía de los planes del ataque, pero no de momento, dice el WSJ. Aquí es lo que comenté anteriormente, Estados Unidos y Europa refuerzan la seguridad ante posibles protestas palestinas convocadas. Los Human Rights denuncian que Israel ha usado fósforo blanco en ataques contra Gaza y el Líbano. Y el presidente de Egipto dice que los palestinos de Gaza deben permanecer en su tierra. Bueno, acá mismo también Wall Street Wolverine, pues vemos aquí algo que está mal. O sea, lamentablemente cuando está en un conflicto de estos, pues se extremizan ambas partes. Y no solo, digamos, en lugar de conflicto, sino que eso se expande también a la parte, digamos, global. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, estudiantes judíos de la Universidad de Washington se derrumban después de que organizaciones estudiantiles organizaron una manifestación en apoyo a Palestina en el campo. Entonces estas chicas aquí lloran, dice, ¿cómo están permitiendo esto? Nos quieren muertos por ser judíos. Entonces, o sea, aquí vemos cómo llega, y esto es extrapolable también a otras partes, por ejemplo, con la cuestión política, cuestiones de partidos políticos y también de fútbol, por ejemplo, más como en el fútbol. Hay gente que se mata, se fanatiza tanto a tal extremo que no importa herir y destruir, o sea, a otras partes. O sea, no todo el mundo es malo. Por ejemplo, no todos los judíos, los israelitas son malos. No todos los musulmanes son malos. No todos los chinos son malos. Asimismo, o sea, no todos los estadounidenses, sino que hay gente que odia a muerte. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, que lo odia a los Estados Unidos o a los o sea, o a China o esto. Entonces, no. Entonces no debemos caer a una parte tan extremista que nos nuble el juicio y a veces gente sin querer comienza y hace daño aquí en nuestros propios países, o sea que supuestamente estamos lejos de eso. Entonces, esto es algo que no se debe permitir, especialmente en las familias, etcétera.
Bueno, acá tenemos otro aspecto que dice China y Rusia no dejaron que Estados Unidos haga lo que quiera en la guerra de Israel. Estamos viendo, por ejemplo, justamente yo me acuerdo que vi en 2020 una conferencia de un geopolítico llamado Daniel Stulin. Entonces él hablaba justamente de lo que está pasando ahorita, del tema de la división de la muerte de la globalización como se la conocía hasta 2020, hasta el inicio de la pandemia. Entonces él hablaba en el aspecto de cómo China, Rusia, Brasil, India iban a crear, digamos, su propio eje geopolítico, económico y tecnológico, y cómo también, o sea, iba acá a dividirse Estados Unidos, etcétera, y cómo esto iba a afectar en este aspecto en las partes económicas. Entonces, lo que quiero, y por eso puse en el tema del video de ahora, de por qué lo de Israel, esto de Israel es una distracción, es por el sentido de esto, o sea, quieren que la gente se concentre en el conflicto. Ya pasó con lo de Ucrania, es igualito, igualito con lo de Ucrania. Entonces, desvían la atención y cuál es el problema la que se nos viene es la parte económica. Entonces, la economía empieza a sufrir y el aterrizaje no será suave, dice José Luis Calva. Estos videos los voy a poner abajo en la descripción para el que esté interesado del tema o pueda verlos con esto, el tema de la economía, etcétera. Es así, o sea, con lo que va a pasar ahorita, por ejemplo, si Estados Unidos se mete de lleno a la guerra y esto sigue escalando, pues van a imprimir billones de dólares y eso va a hacer que el dólar se devalúe. Y Estados Unidos va a hacer todo lo posible para no perder su hegemonía, tanto tecnológica como a nivel geopolítico. Entonces, por eso está llevando frentes en China, una guerra comercial, el tema con Rusia, con el tema usando la Ucrania y a los países de la Unión Europea. Y ahora con esto quiere usar a Israel para justamente también que se meta de lleno una guerra con Irán. Entonces, o sea, Estados Unidos está haciendo, o el gobierno, no los estadounidenses, el gobierno de la administración Joe Biden está haciendo todo lo posible para no perder su poder. Lamentablemente esto es así y así está pasando. Bueno, acá Jim Ferguson pues dice también esto de lo que está pasando, por ejemplo, ya en París, por ejemplo, la policía de París está acusando a sus partidarios y que espere problemas en todo el mundo a partir del viernes 13 durante el fin de semana que el líder de Hamas ha llamado al tema de Jihad. Y esto viene desde lo que viene desde la pandemia, el típico problema, reacción, solución. Entonces, especialmente en algunos lugares puede que haya cierres, la otra vez el tema fue en la pandemia, que es en casa, no salga, tenga miedo. Entonces esto ya pues, es algo que está pasando, bueno. Y por último, pues tenemos también este otro video, pues dice, la Fed sí destruirá empleo con la subida de tipos de interés. Entonces es así, parece que los de la Reserva Federal están en Narnia, tienen su mente en Narnia, pues y piensan subir los tipos de interés, con las cuales van a destruir aún más empleo en muchos frentes. Entonces se viene bastante para de estos meses y el próximo año se viene bastante complicada en la parte económica. Ese es el verdadero problema en la cual, por ejemplo, se inician conflictos como el de Israel, el de Ucrania, para obtener los políticos, como echarle ahorita a los políticos y también en forma general se han acostumbrado a echarle la culpa para no ser responsables de sus cagadas, a echarle la culpa, no, la guerra de Israel, por eso es que hay falta de empleo. Entonces ya lo veo, inclusive da igual la hora que este domingo 15 de octubre hay elecciones en mi país, pues ya lo veo venir. Si suceden problemas, ya tienen a quien echar la culpa, a la guerra de Israel con Palestina. Y bueno, entonces ya presenté, estamos viendo esto de aquí y bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, hay varias prácticas. Lo que dije de la observación y autoobservación. Y es algo que aplico y otras personas también pueden preguntarle a psicólogos, etcétera. Por ejemplo, ¿qué hacer en un momento, por ejemplo, cuando viene de pánico? Por ejemplo, porque las cosas suceden, así es la vida es un constante aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, sucede un evento se presenta y eso desequilibra todo el estado de paz y felicidad que tienen las personas. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente entra en pánico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Mediante la respiración, respirando hondo en el momento, obviamente, por ejemplo, si es un momento así de crisis, por ejemplo, que vengan bombas y boom, así, pues obviamente tiene que correr y una vez que llegue a un lugar que ya usted considere seguro, ahí se calma y respira hondo, respira, por ejemplo, contando hasta 10 y se tranquiliza, entonces ahí aplica la observación, entonces llama a su conciencia y entonces eso hace de que esté consciente de lo que está pasando. Entonces la observación consiste en observar lo que está pasando en el exterior. Entonces lo que está pasando en el exterior, veo gente corriendo, o si está pasando alguna cosa, o en la cuestión de la vida cotidiana, por ejemplo, qué es lo que está pasando. Entonces con eso recabo información y la proceso en el momento. Entonces al momento que la proceso, bueno, me permite tomar decisiones. La autoobservación vuelta consiste en observar, o sea, en ver qué es lo que está pasando en los pensamientos, o sea,
una cosa es lo que ocurre afuera y otra cosa es lo que ocurre acá dentro de mi mente. Entonces yo veo en mi mente, chuta, ¿qué está pasando? Hay pensamientos, por ejemplo, de miedo, de ira, de odio, lo que sea. Entonces trato justamente con la respiración contando hasta 10 o hasta 20, el tiempo que usted se tome, eh, se calma y una vez que se calme puede tomar mejores decisiones, porque a veces decisiones precipitadas pueden llevar a algo bastante fuerte, entonces, o decisiones equivocadas que después más tarde nos lamentamos. Y bueno, y para concluir quería, digamos, incluir me acuerdo hace tiempo que escuché una canción de Cristina Aguilera que se llama, creo que es Beautiful, de un álbum que lanzó en 2002 que se llama Stripped. Y la canción me gusta porque técnicamente, o sea, la letra me llamó la atención porque habla justamente de lo que sufren muchas personas. Entonces muchas personas, la letra comienza diciendo, por ejemplo, de todos los días son maravillosos, o sea, por eso digo, cuando dice todos los días son maravillosos, habla de ese momento de calma, por ejemplo, cuando uno está, por ejemplo, consigue su trabajo, tiene el primer día de empleo, o le sale algo, o va a iniciar un nuevo proyecto, o está no sé qué, entonces se siente ese momento de felicidad. Pero la vida es eso, o sea, la vida es un constante aprendizaje. Entonces, y después habla, pero llega un momento en que la letra dice, me siento insegura, y es como que justamente llegan esos momentos que desequilibran todo tu estado de paz y boom, o sea, entonces llega esa parte que uno se siente inseguro. Y mucha gente sí, pues, o sea, se siente insegura, con depresión, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto que eso. Entonces, bueno, más adelante la letra dice, una parte, bueno, que es eso, o sea, la vida es hermosa porque es llena de errores. O sea, la letra dice, todo lleno de errores es hermoso, y es verdad, o sea, porque nadie nace aprendiendo, o sea, todos nacemos y cometemos errores, pero de los errores se aprende. Entonces, más adelante también en la letra dice, el sol siempre brillará, entonces, o sea, es así, o sea, debemos coger ese aspecto porque en verdad, o sea, cuando se pasan unos momentos y la vida es así, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita, son ciclos, hay ciclos de abundancia, ciclos de escasez. Entonces, cuando llega un momento de escasez, por ejemplo, justamente de cambios, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, con estos cambios geopolíticos, llega estos momentos disruptivos que cambia todo paradigma, o sea, rompe todo lo que la gente conocía. Entonces, como dice la letra, el sol siempre brillará, pues, o sea, debemos ver el lado de la adaptabilidad, o sea, observar justamente con la observación y observación. La observación, observar todos estos eventos. ¿Qué es lo que está pasando? Y tener un poco de paciencia. Entonces, al momento que tenemos un poco de paciencia, pues observamos y aplicamos la autoobservación. ¿Qué es lo que estos eventos nos causan a nosotros? Entonces, al momento si nos causa una serie, por ejemplo, de enojo, y miedo, frustración, etcétera, entonces, ¿cómo lo podemos combatir? Por eso que dije en podcasts anteriores, encuentre una motivación. ¿Y cuál es esa motivación? Puede ser cualquier cosa. Si lo que a usted le gusta hacer, por ejemplo, si a usted le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta pintar, hágalo, haga lo que su corazón le diga. Y es la mejor manera de que eso nos lleva a una verdadera libertad. Lo que a usted le gusta, por ejemplo, si tiene que trabajar, y otra cosa que también recomiendo es, por ejemplo, no ser multitarea. Y eso es algo que me ha pasado en la universidad. O sea, que en la universidad lamentablemente y últimamente te ponen muchas cosas, entonces cuando tienes muchas cosas, a la final no haces ni una y te cansas. Es mejor hacer pocas cosas al mismo tiempo porque obviamente suceden eventos como estos, o sea, o eventos así, por ejemplo, de que siempre hay obstáculos en la vida, entonces sucede una cosa u otra, entonces lo mejor que se puede hacer es eso, o sea, hacer pocas cosas, por ejemplo. Yo en mi caso, me gusta entrenar, si estoy trabajando en la mañana, trabajo en la mañana, pero unas pocas cosas a la vez. Entonces, eso nos ayuda a no estresarnos tanto, porque si cogemos muchas cosas a la vez, nos estresamos y es así. Obviamente, toda familia es distinta, por eso digo y digo, o sea, cada familia, cada persona tiene que evaluar su estado, porque mucha gente, por ejemplo, tiene deudas. Una persona que no tiene deudas no es lo mismo que una persona que tiene deuda. Una persona que tiene esto de aquí, unos problemas, no es lo mismo que otros problemas. Entonces, cada persona tiene que evaluar su situación. Es así. Voy a dejar estos videos justamente como dije de estos análisis económicos para el que esté interesado y también otro video que termina complementando lo de que está pasando digamos en Israel. Entonces para los que estén interesados dejo esos links abajo y con esto me despido. Espero que les haya servido, ayudado esta motivación con una canción. Hasta una canción te puede ayudar para sacar ideas, para sacar soluciones. Eso es algo que aprendí en ingeniería. En la vida cotidiana es así. O sea, a veces tenemos la solución en nuestros ojos así y tardamos mucho tiempo en verla. Entonces, espero que les haya servido. No los quiero cansar más y nos vemos en un siguiente video programa. Hasta luego.